temas que incluye el capítulo de probabilidad son espacios muestrales y eventos, cómo se calculan probabilidades y los axiomas de probabilidad. Bueno, aquí en estos de cálculo de probabilidad de eventos es bueno recordar el concepto de unión, intersección, complemento, de conjuntos, porque esto que le vamos a llamar eventos no son más que subconjuntos de un conjunto más grande que se llama espacio muestral. Entonces vamos a hacer hay como es como un recordar esto de concepto de intersección, unión, complemento de conjunto. Reglas de multiplicación. Aquí parece falta una cosa que se llama regla de adición. Bueno, el concepto de independencia y teorema de Bayes y las técnicas de conteo. Esos son los temas de este capítulo. Empezamos entonces con el concepto de espacio muestral y evento. Bueno, para eso, entonces, el primer tema, espacio muestral y evento. Para eso, antes de definir lo que es el espacio muestral, tenemos que definir lo que es un experimento aleatorio. Dice que un experimento aleatorio es aquel experimento que realizado de la misma manera, de la misma forma y bajo las mismas condiciones iniciales, ellos pueden ofrecer resultados diferentes. Eso se oye como todo así grande y eso, pero en realidad cuando uno oye la palabra experimento se imagina algo muy elaborado, muy un laboratorio y esas cosas. No, la idea acá en estadística es que estos experimentos aleatorios, cosas sencillas como por ejemplo lanzar un dado, para nosotros es un experimento aleatorio. Entonces la idea de esa definición es que dice, si tú lanzas el dado de la misma forma siempre, bajo las mismas condiciones iniciales siempre, ese dado va a resultarte en diferentes, va a salir de diferentes formas. Unas veces saldrá el puntico 1, refiriéndonos al punto hacia arriba en la cara del dado, en la cara superior del dado, te sale 1, hay veces que te sale 12, hay veces que te sale 13, salen resultados diferentes a pesar de que se realiza de la misma manera, bajo las mismas condiciones. Esos son experimentos aleatorios. Otro experimento aleatorio es, por ejemplo, lanzar una moneda. Si tú juegas con lanzar una moneda, por mucho que te esfuerces en hacer eso, siempre lanzarla desde la misma altura, con la misma velocidad, en la misma posición, por ejemplo, la misma cara hacia arriba, esa moneda te va a resultar en unas oportunidades cara y en otras oportunidades sellos. Y tú no puedes predecir de manera cierta, de manera segura, el resultado que te va a dar. Uno de esos dos resultados te va a dar, pero tú no puedes decir, bueno, en este lanzamiento va a salir tal cosa. O sea, es algo que no es predecible. A esos experimentos se le llaman experimentos aleatorios. Por ejemplo, sacar una balota de una urna o de una bolsa es un experimento aleatorio. Hecho de la misma forma, bajo las mismas condiciones, puede resultar
diferentes, los resultados pueden ser distintos. Entonces, los experimentos aleatorios traen asociados un conjunto que se conoce como espacio muestral del experimento. El espacio muestral no es más que el conjunto de todos los posibles resultados del experimento. Por ejemplo, cuando lanzas un dado, si tú lanzas un dado, al espacio muestral se le acostumbra a nombrar con la letra S, es por espacio en inglés. Entonces, si tú lanzas un dado, entonces el espacio muestral de ese experimento de lanzar un dado consiste en todos los posibles resultados que te pueden salir al lanzar un dado. Entonces, el espacio muestral sería este conjunto. Ese es el espacio muestral del experimento de lanzar un dado. Ahí está. Ahí incluye todos los posibles resultados de ese experimento. Bien. Por ejemplo, si tú lanzas, esto es un dado, ¿no? De 6 caras. Lanzar un dado de 6 caras. Por ejemplo, si tú lanzas una moneda, el espacio muestral, vamos a llamarle aquí a S1 y este S2. Si tú lanzas una moneda, el espacio muestral del experimento lanzar una moneda tiene estos dos posibles resultados. Cara o sello. Este es el de una moneda. Bien, si por ejemplo tú lanzas dos monedas, entonces el espacio muestral, vamos a borrar aquí para hacerlo aquí mismito. Si tú lanzas dos monedas, el espacio muestral del lanzamiento de dos monedas lo podemos sacar de esta manera. Mire. En la primera moneda puede salir cara o sello, es decir, este conjunto, cara o sello. Listo. Esa es la primera moneda. Si tú al lanzar la segunda moneda, si la primera moneda te salió cara, la segunda moneda también pues, te puede salir cara o te puede salir sello. Y si la primera moneda te salió sello, la segunda moneda igual puede ser cara o sello. De tal manera que aquí se forma un arbolito. De hecho, esto le llaman diagrama de árbol, donde están todos los posibles resultados del experimento. A este conjunto, formado por esos 4 elementos, cara, 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 sello, sello, cara y sello, sello, a ese conjunto se le conoce como espacio muestral. En este caso, del experimento de lanzar dos monedas. ¿Sí? Espacio muestral. Entonces, muchachos, el espacio muestral es un conjunto. Y es el conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Los espacios muestrales tienen una clasificación. Los espacios muestrales pueden ser discretos o pueden ser continuos, como las variables. Recuerden que las variables numéricas, no categóricas, sino numéricas cuantitativas, las clasificábamos en variables discretas y variables continuas. Bueno, los espacios muestrales pueden ser discretos o continuos. ¿Cuándo son discretos? Cuando el conjunto S es finito o puede ser infinito, pero contable. Un espacio muestral discreto es aquel espacio muestral que es, recuerde que el espacio muestral es un conjunto, entonces ese conjunto, o para ser discreto, tiene que ser finito o puede ser infinito pero contable. ¿Qué significa que sea un conjunto infinito contable? Un conjunto es infinito contable
cuando se puede establecer una correspondencia 1 a 1 entre los elementos del conjunto y el conjunto de los números naturales. Entonces, en ese caso, el conjunto es infinito contable. Hay conjuntos que son infinitos no contables. Los que ya han visto cálculo, de pronto les han hablado de eso. Por ejemplo, el intervalo 0,1 de números reales. Eso es un conjunto infinito y además es no contable. Infinito no contable. ¿Por qué no es no contable? Porque el conjunto de los números reales es denso. Entre dos reales siempre podrás encontrar otro real. ¿Sí? Entonces nunca vas a poder establecer una correspondencia entre los elementos del intervalo 0,1 y el conjunto de los números naturales. Ese es un conjunto infinito no contable. ¿Sí? Ahora vamos a ver unos ejemplos de espacios muestrales, tanto finitos como infinitos, infinitos contables. Por ejemplo, aquí tenemos 3 finitos, vean. 3 finitos. Tiene solo 6 elementos. Este tiene 2 elementos. Este tiene 4 elementos. O sea que estos son espacios muestrales que se dicen que son discretos. Discretos. Bien. ¿Qué es un evento? Un evento, jóvenes, cuando yo les hable de evento, otra palabra que se usa, un sinónimo que se usa para evento es suceso. Un evento o suceso. Son sinónimos. Evento o suceso. Un evento dice que es un subconjunto del espacio muestral. Recuerde, el espacio muestral es un conjunto. Recuerde que los conjuntos tienen subconjuntos. Entonces, a esos subconjuntos del espacio muestral, en general, genéricamente, se les conoce como eventos. Yo les hablé de un evento, es un subconjunto de un espacio muestral. Bien. Bueno, mire, aquí hay un ejemplo de un espacio muestral. Mire, el ejemplo en este caso también me lo sé con 3 monedas. Allá le dice uno con una moneda, con 2 monedas y ahora con 3 monedas. Mire, si quiere hagamos el arbolito para 3 monedas. La primera moneda puede ser cara o sello. La segunda moneda, si la primera es cara, la segunda puede ser cara o puede ser sello. Y si la primera salió sello, la segunda puede ser cara o sello. Tercera moneda. Si la primera fue cara y la segunda fue cara, la tercera puede ser cara o sello. Lo mismo. Si la primera fue cara y la segunda sello, la tercera puede ser cara o sello. Lo mismo acá, cara o sello, y lo mismo acá, cara o sello. De tal manera que aquí se forma ese conjunto, mire, cara, 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 sello, cara, cara, sello, ¿sí? Cara, sello, cara, cara, sello, sello, cara, cara, perdón, sello, cara, cara, sello, cara, sello, 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 cara y sello, sello, sello. Muchachos, hay 8 posibles resultados del experimento cuando tú lanzas 3 monedas. Muchachos, una cosa importante de esto para el cálculo de probabilidades es contar cuántos elementos tiene el espacio muestral. Entonces, si tú lanzas, por ejemplo, 3 monedas, mire que tiene 8 posibles resultados. 8 posibles resultados. ¿De dónde sale ese 8? Se las digo de una, mire. La primera moneda puede salir de 2 formas. La segunda moneda puede salir de 2 formas. La tercera moneda puede salir de 2 formas.
el conjunto de todos puede salir de 2 por 2 por 2. Igual a 2 a la 3, igual a 8. Eso que ha aplicado ahí se le llama principio de la multiplicación en técnicas de conteo. Técnicas de conteo es el último tema que está por allá. Técnicas de conteo, pero vamos a ir adelantando algo que lo necesitamos para lo que viene. Técnicas de conteo. Entonces, si la primera moneda te puede salir de dos formas, la segunda de dos formas y la tercera de dos formas, el experimento conjunto de lanzar tres monedas puede salir de 2 por 2, igual a 2 a la 3, igual a 8 formas posibles. Bien, por ejemplo, si yo puedo inventarme un experimento. Vamos a lanzar una moneda y vamos a lanzar un dado. Entonces, ¿cuántos elementos tendrá el espacio muestral de ese experimento? Por ejemplo, un punto típico de ese espacio muestral sería una pareja, ¿no? Sería una cara, por ejemplo, cara 1. Ese es un posible resultado. Cara 1. Es decir, que eso significa que la moneda salió cara y que el dado salió 1. Y tenemos cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5. Bueno, muchachos, ¿cuántos puntos tendría ese espacio muestral? Principio de la multiplicación dice, como la moneda puede salir de dos formas y el dado puede salir de 6 formas, el experimento conjunto de lanzar una moneda y un dado te puede salir de 2 por 6 igual 12 formas. Principio de la multiplicación. Es decir, sabemos que el espacio muestral de ese experimento va a tener 12 elementos. Por ejemplo, si te digo, vamos a lanzar dos dados. ¿Cuántos puntos posibles, cuántos resultados posibles tiene ese experimento de lanzar dos dados? Bueno, principio de la multiplicación. Como el dado número 1 puede salir de 6 formas y el dado número 2 puede salir de 6 formas, entonces el resultado conjunto de los dos dados nos daría 36 resultados distintos posibles para el experimento de lanzar dos dados. 6 por 6, 36. Eso se llama principio de la multiplicación. Te sirve para contar cuántos resultados tendría un espacio muestral. Bueno, de estos discretos, es decir, de estos finitos, ¿no? Es solo una forma. Ya vamos a ver otras técnicas de conteo para contar cuántos elementos tiene el espacio muestral. Bien. Entonces, mire que ese experimento que dice que el experimento consiste en lanzar tres monedas, ese experimento tendría 8 elementos. 8 elementos. Bien. Muchachos, vamos a estar continuamente regresando a estos benditos ejemplos. Me voy a poner canzón con ellos. Estos ejemplos que voy a dar acá, me voy a poner canzón con ellos durante todo este capítulo y posiblemente el otro capítulo. Canzón, canzón, canzón. ¿Por qué? Porque estos ejemplos están seleccionados, cuidadosamente seleccionados, porque cada uno de estos ejemplos es un caso particular de un modelo más grande de probabilidad que vamos a estudiar. Entonces, por eso empiezo a machacar y a martillar y a martillar y a martillar sobre los mismos ejemplos para que usted se vaya familiarizando con el experimento y entonces posteriormente identificar un modelo de probabilidad cuando, este es el mismo experimento de lanzar tres monedas. O sea, a pesar de que ya no es con moneda, usted se dará cuenta que es el mismo experimento en el fondo. O sea, que todos van a estar bajo un mismo modelo. O sea, siempre que usted vea un experimento parecido a este de lanzar tres monedas, dice, aquí puedo aplicar este modelo. Bien, mire, otro ejemplo.
también que vamos a estar regresando a él constantemente. Mire, dice, cada 10 minutos se verifica el volumen de llenado de las latas que salen de una máquina llenadora automática. Hay una máquina industrial, puede ser, que está llenando botellas o latas de un producto. ¿Sí? Entonces, hay un ingeniero de control de calidad que cada 10 minutos va y de la producción que está saliendo de la máquina selecciona una lata y verifica que el volumen que tiene la lata esté de acuerdo con las especificaciones. No sé, 250 mililitros, 300 mililitros, el contenido que deba llevar la lata. Entonces simplemente la inspecciona, de alguna manera mide ese volumen que tiene la latica y mire lo que pasa, en qué consiste el experimento. Dice, la evaluación continúa hasta que se encuentre una lata que no cumpla las especificaciones. Es decir, el ingeniero va, selecciona una lata, la examina, tiene el volumen que debe tener. Listo, la producción continúa. A los 10 minutos va nuevamente, selecciona otra lata, ¿sí? La mira, le mide el volumen. Si esa lata cumple, sigue la producción. Si no cumple, para la producción. Lo mismo con la primera. Examinó la primera. ¿Sí? Si cumplió, la producción sigue. Si no cumplió, para. Hay que revisar la máquina. Listo. Si la primera vez que fue cumplió, va la segunda vez. Toma una lata, la examina. Si cumple, la producción sigue. Si no cumple, la producción para. En caso que cumpla, vamos a hacer un diagramita. Vamos a hacer un diagramita para ir ilustrando. Mire. La situación es esta. El ingeniero va la primera vez. Empezó la producción. Y el ingeniero va y selecciona la primera lata. Dos cosas pueden ocurrir con esa latica. O cumple con las especificaciones. Vamos a hacerlo al contrario. O no cumple con la especificación del volumen que debe tener, o sí cumple. Lo que dice allá es que si ocurre esto, el experimento para. Listo, ya. Listo. Pero si lo que ocurre es que sí cumple, o sea, la lata está bien de volumen, el volumen que le puso la máquina está bien, entonces el ingeniero deja pasar 10 minutos y a los 10 minutos va y selecciona otra latica y la examina. Entonces, eso ocurre si la primera cumplió. Entonces vamos a ver que si la primera cumplió, entonces él fue y seleccionó otra lata. Dos cosas pueden pasar con esa otra lata: que no cumpla o que sí cumple. Si no cumple, el experimento para ahí. Se paró la máquina. Listo, terminó el experimento. Pero si sí cumple, es decir, lo que ocurre es esto. Entonces el ingeniero espera que pasen 10 minutos y va nuevamente y selecciona otra latica. Con esta latica puede oír dos cosas: que no cumpla o que sí cumpla. Si esa tercera lata no cumple, ahí termina el experimento. Pero si sí cumple, él va nuevamente y selecciona otra lata que puede no cumplir o sí cumplir. Muchachos, y la idea es esa. El experimento para cuando el ingeniero encuentre una latica que no tiene el volumen que debe tener, de acuerdo con las especificaciones del producto. ¿Sí? Note una cosa: es posible que esa máquina sea la máquina perfecta y nunca pare. Es decir, nunca se desgaste, nunca ponga un volumen inadecuado en la lata. Entonces, lo que quiero dar a entender con esto es que este experimento podría extenderse hasta más infinito y ahí tendríamos un espacio muestral que es infinito contable.
¿Cuáles son los puntos del espacio muestral? Miren, los posibles resultados son estos. No cumplió de un solo trancazo, la primera lata no cumplió. Listo, ahí terminó el experimento. Eso es un posible resultado. O sea, aquí el espacio muestral de este experimento es este. S igual. No, ya. El otro posible resultado es este, que la primera sí cumplió y la segunda no. O sea, sí, no. Otro posible resultado es esta ramita del arbolito. La primera cumplió, la segunda cumplió, la tercera no. O sea, sí, sí, no. Otro posible resultado es este. La primera cumplió, la segunda también, la tercera también y la cuarta no. Esa ramita. Es decir, sí, 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 no. Y muchachos, como les dije, punto suspensivo. No tiene un límite superior. Es posible, como les digo, teóricamente es posible que el ingeniero tenga que ir y la máquina perfecta pues no se desgasta ni nada. Entonces, ese conjunto resulta ser, aquí hay un ejemplo típico de un espacio muestral que es infinito, pero es contable. ¿A qué significa que sea contable? Esto es 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Tú puedes establecer una correspondencia entre los elementos del conjunto y el conjunto de los números naturales. Estos conjuntos se llaman contables. Es un conjunto que es infinito, pero es contable. Por lo tanto, este espacio muestral también es discreto. Bien, recuerde que el espacio muestral discreto es que sea finito o que sea infinito, pero contable. Bien, otro ejemplo. Bueno, aquí está entonces, aquí les dejo, mira, ahí está el espacio muestral. Ahí está el espacio muestral para ese experimento. Otro ejemplo, mire, este también es típico que vamos a estar regresando a él cada rato. Dice, la producción diaria de 850 partes contiene 50 defectuosas. Del lote se eligen 2 al azar y sin reemplazo. Entonces, la idea es esta, muchachos, mire. Digamos, hay una máquina que está produciendo cosas. Hay una máquina que está produciendo cosas. Está produciendo cosas. Ah, ya, qué cosita. Esa máquina está produciendo cosas. Entonces dice que, por ejemplo, supongamos que la máquina diariamente produce 850, no sé, marcadores, 850, cualquier cosa que se esté produciendo. ¿Sí? Esa es la producción diaria de esa máquina. 850 tornillos, lo que sea. Pero ustedes saben que las máquinas siempre tienen sus problemitas de desajuste y eso está dentro de lo normal. Entonces esa máquina está produciendo dentro de esos 850, está produciendo 50 que no cumplen con ciertas especificaciones de calidad y eso se le llaman defectuosos, ¿no? O no conforme. Entonces lo que dice el problema es que la producción total son 850 y de esos hay 50 que no cumplen, o sea, son defectuosos. ¿Sí? Y estos 850 son la producción total. La producción son 850. ¿Listo? ¿Qué dice el experimento? Que metemos la mano en esa caja y seleccionamos
Después de revolver, dice, eligen dos al azar y sin reemplazo. ¿Qué significa sin reemplazo? Al azar significa que revolvemos bien, que no seleccionamos así como que miramos y no, de manera al azar seleccionamos una, revolvemos bien sin mirar y seleccionamos una. ¿Listo? Y sin reemplazo significa que sacas el elemento, lo seleccionas, lo examinas y lo dejas fuera, no lo vuelves a poner en el lote. Eso se llama sin reemplazo. ¿Listo? Es decir, que un elemento que ha sido sacado ya no puede volverse a sacar porque se deja fuera. Hay situaciones donde interesa, hay situaciones donde los muestreos pueden ser con reemplazo. Es decir, tú sacas el elemento, lo examinas y lo vuelves a poner en el lote. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué tontería es esa? Bueno, hay situaciones donde eso se puede dar. Por ejemplo, si tú, ahora que regreses a la universidad, te echas un paseíto por allá, por la parte de atrás de la universidad, donde están unas piscinas allá, eso le llaman el SIMPIC ahí. Esos profesores de acuicultura tienen unos criaderos tienen unos reproductores, por ejemplo, de cachama, unos animalotes así grandotes, y entonces los tienen en unas piscinas ahí alrededor. Entonces es posible que ellos sacan el animal, lo examinan y no lo dejan fuera. Es decir, no se lo comen, son reproductores, eso es muy valioso para ellos. Entonces ellos lo examinan y lo ponen nuevamente en el lote. ¿Ya? Es posible que dentro de una semana, por ejemplo, ya están examinando algo del animal, entonces en una semana van a tomar otra muestra y meten nuevamente la mano y es posible que ese que examinaron la semana pasada vuelva a salir en la muestra esta semana. Perfecto. Eso es perfectamente posible. Esas son situaciones donde hay muestreo con reemplazo. Es decir, a veces no se destruye la unidad que se observa o es necesario volverla por alguna razón. Esa es una buena razón, un buen ejemplo, donde a ti te tocaría poner nuevamente esa unidad que ha sido seleccionada, ponerla nuevamente en el lote. En este caso, estamos hablando de muestreo sin reemplazo, es decir, la unidad se saca, se examina y se deja fuera. Eso tiene unas implicaciones sobre el modelo que vamos a desarrollar ahí, porque dependiendo si es con reemplazo o sin reemplazo, es un modelo u otro. ¿Bien? Este es sin reemplazo. O sea, no volvemos a colocar la unidad. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo es el espacio muestral de este experimento? Entonces, mire qué puede ocurrir. Recuerde, sacan dos al azar y sin reemplazo. ¿Qué le puede ocurrir a la primera unidad que se saca? Puede ser de las buenas o puede ser de las defectuosas. ¿Listo? La primera. Meto la mano, revuelvo bien. Recuerde, hay 850 en total. Hay 800 que son más buenas y hay 50 que tienen algún defecto. Meto la mano, revuelvo bien, saco. ¿Es posible que sea de las buenas o es posible que sea de las defectuosas? Listo. Dejo esa fuera y vuelvo a meter la mano y saco la segunda. ¿Qué pasa con la segunda? Lo mismo. Puede ser de las buenas o puede ser de las defectuosas. Y en caso de que la primera haya sido defectuosa, la segunda puede ser de las buenas o puede ser defectuosa. Listo. Oiga, muchachos, usted se preguntará seguramente. Buena, buena. Buena, defectuosa. Defectuosa, buena y defectuosa, defectuosa. No tiene nada de distinto a cara, 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 sello, cara, 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 sello, sello, cara, sello, sello. Es el mismo espacio del lanzamiento de dos monedas, solo que hemos cambiado buena por cara y defectuosa por sello, pero es prácticamente el mismo experimento. Bueno, hay una diferencia entre este experimento
y el anterior de la moneda. La primera diferencia que le voy a mencionar es que para lo que viene más adelante, que tiene que ver con el cálculo de probabilidades, en el caso de las dos monedas, por ejemplo, si esto es cara a cara, sacar cara a cara, sacar cara a sello, sacar sello cara o sello sello, tienen la misma probabilidad. ¿Por qué? Porque las monedas, la probabilidad de cara la asumimos igual a la probabilidad de sello. ¿Sí? O sea, cuando tú lanzas una moneda, asumimos que esa moneda es legal, es una moneda que no está torcida, que no va a inclinarse más hacia un lado que el otro. Entonces, nos queda muy fácil aceptar que la probabilidad de salir cara es la misma probabilidad de salir sello. Por lo tanto, esos puntos del espacio muestral resulta ser igualmente probables en el caso de las monedas. Pero en este caso no, muchachos. Mire, ¿por qué? ¿Por qué? Por la proporción de buenos y malos que hay. Es más probable que como hay más buenos que malos, entonces es más probable que los dos sean buenos a que los dos sean defectuosos por la proporción de buenos y defectuosos que hay en la caja. ¿Cuándo se parecería este experimento al de las monedas? Cuando las proporciones sean iguales, posiblemente, pero todavía sigue una diferencia que vamos a discutir más adelante. Pero, por ejemplo, si yo pongo igual cantidad de buenas y malas, entonces se parecería mucho más, ¿ya? Porque en ese caso se equilibrarían como las probabilidades de los puntos. Pero en este caso las probabilidades son muy distintas, muy distintas. Es mucho más probable sacar dos buenas a sacar dos defectuosas. Es decir, estos puntos no van a tener la misma probabilidad de ser seleccionados. En el caso de las monedas, tienen la misma probabilidad. Son 4, cada uno tiene probabilidad 1/4. Acá no. Acá no. Vea, por la naturaleza del experimento. Bien. Listo. Mire, ahí está. Este es el espacio muestral. Bueno, 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 defectuoso, defectuoso, bueno, defectuoso, defectuoso. Bien. Otro experimento. Otro ejemplo. Dice, se registra el número de accidentes de tránsito en un cruce de semáforo en una ciudad durante el fin de semana. Por ejemplo, Montería. Los que viven acá en Montería, por ejemplo, y que andan por ahí en la ciudad en moto y esas cosas, un cruce de semáforo típico es allá en la 41 con Circunvalar, por allá cerquita de Alameda, en la bomba aquella de la 41 con Circunvalar. Ahí hay un semáforo y hay un cruce. Entonces, suponte, ahí hay unas cámaras, por ejemplo. Entonces, a las autoridades de tránsito les interesa contar cuántos accidentes hay ahí en un fin de semana. Estamos hablando, por ejemplo, fin de semana. Empecemos a contar desde hoy viernes a las 12 de la noche. Mejor dicho, desde mañana sábado a las 12:01. Empieza a contar. Hasta el domingo, hasta el lunes a las 12:00, a las 12 del domingo. O sea, todo el fin de semana. Mire que hay un lapso de tiempo, hay una unidad de tiempo que en este caso es un fin de semana. Y estamos registrando el número de accidentes que ocurren en ese punto durante ese lapso de tiempo. En este caso, 2 días, un fin de semana. ¿Qué puede pasar con eso, con esas observaciones que voy a hacer ahí? Mire, puede pasar que el espacio muestral, recuerden, los posibles resultados, tenemos que pensar en los posibles resultados. El espacio muestral de ese experimento es, recuerde que se está contando el número de accidentes, ese igual. ¿Qué puede pasar? Que no haya ningún accidente, mejor dicho, todo el mundo juicioso, nadie se huele el semáforo y nadie se choca con el otro, ni un rajuñito, ni una... Nada, nada, nada. ¿Sí?
Cero accidentes ahí. Cero accidentes. Es posible que haya un solo accidente. ¿Ya? Es posible que hayan 2 accidentes. Es posible que hayan 3 accidentes. Es posible que hayan 4 accidentes. Y de, no, ya, cálmate, cálmate, ¿qué? Bueno, es posible. Lo que pasa, y aquí punto suspensivo, muchachos. Lo que pasa es que a medida que aumenta el número de accidentes, seguramente la probabilidad de eso va bajando. Es decir, es muy poco, oye, es muy poco probable que hayan 4 o 5 o 6 accidentes. Es decir, las probabilidades de 0 accidentes, de 1 accidente, de 2 accidentes, está dentro de lo normal y seguramente eso es más probable. Ya 3 es menos probable, 4 es menos probable, 5 es menos probable, 6 es menos probable y así. De tal manera que el modelo que vamos a utilizar por eso, para esto, el modelo que nos va a entregar las probabilidades de estos valores, tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Es un modelo que le va dando una probabilidad diferente y llega un momento en que esas probabilidades van tendiendo a cero a medida que el valor de la variable va creciendo, ¿sí? Pero lo que quiero es que no me descarte la posibilidad de que esto se vaya para más infinito. Bueno, hay situaciones donde eso puede ser, o sea, hay unos experimentos, por ejemplo, un experimento que se modela, una situación que se modela con este tipo de experimentos es, ustedes que están en el cuento de la cuestión de los servicios web y estas cosas, por ejemplo, las peticiones que recibe un servidor, por ejemplo, un servidor web, recibe unas peticiones de los clientes para cargar, por ejemplo, el servidor de la Universidad de Córdoba, la página web de la Universidad de Córdoba. Hay unos clientes que están accediendo a él y están haciendo peticiones para acceder a esos contenidos de la página web. Entonces, si, por ejemplo, contamos cuánto es el número de peticiones que recibe ese servidor, por ejemplo, en una hora en particular del día. ¿Qué puede pasar con eso? Que no reciba ninguna petición, que reciba una, que reciba 2, que reciba 3. Y nótese que en ese espacio muestral puede recibir 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, ¿sí? 20,000. ¿Ya? Es el mismo caso. Lo que pasa es que este es exagerado, número de accidentes en un punto. Pero mire que es el mismo esquema. Hay una unidad de tiempo, una hora, por ejemplo, y hay algo que está ocurriendo en esa unidad de tiempo y estamos contando las ocurrencias de eso. Puede que no ocurra, puede que ocurra una vez, puede que ocurran 2 veces y así 3 veces, 4 veces, 5 veces, y eso puede ir para más infinito, teóricamente. Entonces, este es otro ejemplo de un experimento que te genera un espacio muestral infinito contable. Infinito contable. Es un espacio muestral discreto. ¿Bien? Muy bien. Ahí está, mire, mire los puntos suspensivos que indican que eso podría continuar. Bueno, mire, este es un espacio muestral que ya no es discreto. Se mide la corriente eléctrica en miliamperes en un circuito electrónico. Tú pones el medidor que te mide el amperaje en un punto. Entonces, nótese que la única restricción para la corriente eléctrica es que sea positiva, es un mayor o igual que 0. O sea, es decir, que el valor de corriente eléctrica puede ser cualquier valor mayor o igual que 0. La única limitación que tenemos es el instrumento con que se mide la corriente eléctrica. Entonces, entre más fino sea el instrumento de medida, más fino es el espacio muestral y podemos asumir que es un espacio muestral continuo. Otro ejemplo de espacio muestral de este tipo es el tiempo. El tiempo que demora tal cosa, el tiempo que demora una rutina en ejecutarse. Cosa muy importante hoy día, ¿no? En estas cuestiones de la informática y eso, ¿no? Que
que yo programo rutinas para hacer, por ejemplo, algún análisis de datos, para recuperar algunos datos. Entonces yo necesito que esa rutina se ejecute rápidamente. Entonces, por ejemplo, estamos interesados en medir el tiempo que demora ejecutándose tal rutina para hacer tal tarea. Ese tiempo es un número real, positivo o cero, mayor o igual que cero, ¿sí? El tiempo. Y podemos asumirlo continuo. La única limitante que tenemos es el instrumento que usamos para medir el tiempo. Pero cualquier valor real positivo es un valor posible de tiempo. Entonces, esos espacios ya no son discretos, sino que se conocen como espacios muestrales continuos. Bien, por ahora simplemente vamos a dejar eso ahí en para que no pierda de vista que los espacios muestrales pueden ser discretos o continuos. Los discretos los vamos a estudiar, modelos de probabilidad para estos espacios discretos en el capítulo 3 y modelos de probabilidad para estos espacios continuos, capítulo 4. Por eso el énfasis ahora es en los discretos. Ya después empezamos a estudiar los continuos, lo que le vamos a llamar variables aleatorias continuas. Bien. Listo. Bueno, definición. Se dice que dos eventos E1 y E2, recuerden, los eventos son subconjuntos del espacio muestral. Lo definíamos allá hace rato. Cualquier subconjunto de un espacio muestral se llama un evento. Los subconjuntos, recuerden que tú puedes unir conjuntos. El espacio muestral lo vemos como el universo, muchachos. Lo que uno cuando está dando teoría de conjunto le llaman el conjunto universal, el universo. Entonces los subconjuntos de ese conjunto universal son los que nosotros acá le llamamos eventos. Los eventos son subconjuntos del espacio muestral que es el universo. En cada experimento en particular tiene un espacio muestral que ese es el universo para los resultados de ese experimento. Ningún resultado del experimento se sale de ahí, si no, no es el espacio muestral de ese experimento. Listo. Entonces, miren, los eventos se pueden intersectar. Entonces, ¿qué dice esta definición? Si la intersección de dos eventos es vacía, entonces se dice que son excluyentes o mutuamente excluyentes. ¿Sí? Son excluyentes. Le voy a poner un ejemplo aquí rapidito, tontico pero rapidito y que ilustra la situación. Mire, imaginémonos el espacio muestral del lanzamiento de un dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imaginemos un evento de ese espacio muestral. Por ejemplo, los impares. Que sabemos que escrito por extensión es 1, 3 y 5. Esos son los impares. Imaginemos otro evento de ese espacio muestral, los pares. Que sabemos que son 2, 4 y 6. Entonces, mira, si tú interceptas a E1 con E2, obviamente ese conjunto es vacío. Vacío. Entonces, esos dos eventos, el evento de los pares y el evento de los impares, en el experimento de lanzar un dado, esos dos eventos son excluyentes. ¿Qué significa que sean excluyentes? Si ocurre un evento, no puede ocurrir el otro. Te excluye el otro. ¿Sí? Si ocurre uno, no puede ocurrir el otro. Si tú lanzas un dado y te sale un par, te excluye a los impares inmediatamente. ¿Sí? Esa es la idea de excluyente. Por ejemplo, en caso, seleccionas una persona al azar de un grupo. En ese grupo hay hombres y mujeres. Seleccionas una persona al azar de ese grupo. Si sale hombre, te excluye al otro que es mujer. ¿Sí? O si sale mujer, te excluye
al otro evento que es el conjunto de los hombres. Entonces, esos eventos son excluyentes. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo donde son eventos que no son excluyentes. Yo podría definir el E3, un evento 3, como los mayores o iguales que 4. 4, 5 y 6 son mayores o iguales que 4. Los mayores o iguales que 4. Nótese que E3 interceptado con E1 no es vacío. ¿Por qué? Porque tenemos como elemento común el 5. Es decir, que esos eventos no son excluyentes. Mire, si te sale un impar, no te excluye a un mayor o igual que 4. No lo excluye inmediatamente. ¿Por qué no lo excluye? Porque si te sale un impar, podría ser 5, que es mayor o igual que 4. Y se estarían dando los dos eventos al tiempo. En ese caso, E1 y E3 no son excluyentes. Lo mismo que E2 con E3 tampoco son excluyentes, porque tienen dos elementos en común, el 4 y el 6. Es decir, si te sale un par, no te excluye, no implica que no debe ocurrir un mayor o igual que 4. Porque podría ser 4 o 6 el par. Entonces no excluye a E3, no son excluyentes. Esa es la idea entonces de excluyente. Si ocurre, dos eventos son excluyentes, cuando si ocurre uno, el otro no puede ocurrir. Lo excluye. Eso es, esa es la idea. Bien. ¿Cómo calculamos probabilidades de eventos? Vamos a calcular probabilidad de eventos. Ahora, ¿qué es una probabilidad? Bueno, como a manera de definición, cuando hablamos de probabilidad estamos hablando de una medida numérica que se entrega entre 0 y 1 de la posibilidad de que algo ocurra. De tal manera que si tú le das un valor cercano a 0, lo que estamos asumiendo es que es poco posible que ocurra eso. Y si le damos una probabilidad mayor, cercana a 1, estamos dando una medida de que es bastante posible que aquel evento ocurra. O sea, la probabilidad es una medida de la posibilidad de ocurrencia de algo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo le asignamos probabilidades a los eventos? ¿Cómo le asignamos probabilidades a los eventos? Bueno, en los textos se mencionan 3 modelos que se usan para asignar probabilidades a eventos. Tenemos el modelo de frecuencia relativa. Este término frecuencia relativa debe ser familiar para ustedes, porque cuando estábamos viendo las tablas de frecuencia, veíamos una columna que se llama frecuencia relativa. ¿Sí? Esa es la misma cosa, es la misma cosa. Otro modelo que se usa para asignar probabilidad es el modelo subjetivo y otro modelo es el modelo clásico. Vamos a mirar en qué consiste cada uno de ellos. Primero, modelo de frecuencia relativa. Dice, este modelo de frecuencia relativa usa datos históricos. Es decir, que para aplicar este modelo, para yo asignar probabilidades a eventos, necesito tener datos históricos, datos del pasado acerca de ese evento que se está tratando. Entonces, con esos datos históricos, mira, dice, se registra la frecuencia con que ha ocurrido un evento en el pasado y determina la probabilidad como frecuencia relativa de ocurrencia hacia futuro. Es decir, con información que tengo del pasado acerca de ese evento o de eventos similares, yo con la frecuencia en que ha ocurrido en el pasado, puedo dar un valor de probabilidad de que algo ocurra a futuro. Mire, este modelo, los que les gusta, los que son gomosos del fútbol, lo aplican constantemente. Cuando empiezan a hacer sus análisis y sus cábalas y sus cosas de los resultados de los partidos, por ejemplo, en época de eliminatoria al Mundial, por ejemplo,
o en épocas de mismo mundial. Y uno lo oye mucho, por ejemplo, en los periodistas deportivos lo usan bastante, porque los comentaristas y deportistas, ¿cómo es que es? Y periodistas deportivos tienen la información en las páginas de la FIFA y ellos tienen esa información. Hay periodistas de esos que son una enciclopedia en cuanto, incluso yo conozco personas que yo soy malo para eso. Yo conozco personas que recuerdan tal partido y en cuánto y recuerdan todas esas cosas. Y esos periodistas, entonces mire que ahí usan esos datos históricos, pues en las páginas web de la FIFA y toda la historia de estos partidos, por ejemplo, en eliminatorias para mundiales. Y entonces suponga que, por ejemplo, Colombia tiene un partido contra una selección, digamos, contra Ecuador, para la próxima eliminatoria mundial va a jugar Colombia contra Ecuador. Entonces queremos dar como una medida de la probabilidad de que Colombia gane ese partido, que es un partido a futuro. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que Colombia gane? ¿Qué posibilidades tiene Colombia? ¿Cómo ves tú? Entonces lo que hace el modelo de frecuencia relativa es que se va a la historia y busca los datos de partidos que ha hecho la selección Colombia antes contra ese equipo en condiciones más o menos similares. Por ejemplo, si es un partido de eliminatorias para el Mundial, entonces hacen un filtro vamos a buscar todos los partidos de Colombia contra esta selección en las anteriores eliminatorias al Mundial. Entonces el periodista dice, no, Colombia se ha enfrentado a Ecuador tantas veces en eliminatorias para el Mundial, Colombia han ganado tantos partidos, empatado tanto y ha perdido tanto. Y entonces de ahí por ejemplo, el número de partidos que ha ganado sobre el número de partidos que ha jugado con esa selección en condiciones más o menos similares, esa frecuencia relativa te da una medida de la probabilidad de que ocurra que Colombia gane a futuro. Ahí se está aplicando el modelo de frecuencia relativa. Entonces la idea es que tenemos unos datos históricos y con esos datos históricos podemos establecer un valor de la probabilidad de un evento a futuro. O sea, cuando veíamos las tablas de frecuencias y veíamos las frecuencias relativas de algunos intervalos, esas frecuencias relativas de esos intervalos uno lo puede tomar como una probabilidad de que al medir esa variable a futuro nuevamente, el resultado de la variable, por ejemplo, no, la resistencia de este material. Entonces la idea es que si yo tengo un intervalo y ese intervalo tiene una frecuencia relativa de 20%, entonces si yo tomo una nueva muestra del material y hago la prueba, la probabilidad de que ese material resista entre esos dos valores que me da ese intervalo es precisamente la frecuencia relativa del intervalo. Ese es el modelo de frecuencia relativa para asignar probabilidad. Bueno, la pregunta, bueno, mire, aquí dice, la gran pregunta del millón, ajá, y si no tengo datos, si no tengo eventos de ese mismo evento en el pasado, si eso nunca ha ocurrido, ¿cómo asigno probabilidad? Bueno, ahí es donde entra el modelo subjetivo. Si no tienes datos, tienes que echar mano de otra cosa para asignar una probabilidad. Por ejemplo, mire aquí, dice, la probabilidad de que una mujer sea elegida presidente de Colombia. Si tú usas la frecuencia relativa para darle probabilidad a ese evento, le tendrías que dar probabilidad 0. 0. ¿Por qué? Porque si cuentas todos los históricos, toda la historia de Colombia, todavía Colombia no ha tenido la primera presidente mujer. Entonces, ¿cuántas veces se ha ido a elecciones presidenciales? Tantas veces, eso van a denominar. ¿Cuántas veces ha tenido una mujer 0 veces? 0 sobre n da 0. El modelo de frecuencia relativa asignaría una probabilidad de 0 a ese evento.
Ahora, uno se pregunta, bueno, y vamos a ser tan drásticos y vamos a darle probabilidad cero a ese evento. Entonces ahí es donde entra el politólogo y entra el analista y entra el que sabe de eso, el político, y dice, hombre, no vamos a darle una probabilidad cero a eso. Y entonces empiezan los análisis y las cosas, y entonces dice, mire, han habido intentos, han habido mujeres que han aspirado a la presidencia, que han dado la pelea, e incluso, dice el politólogo y el analista, dice, tenemos una vicepresidente ya. Sí, esta señora Marta Lucía Ramírez, vicepresidente, es decir, se están acercando, por lo tanto, no es prudente, si somos sensatos, no es prudente darle una probabilidad de cero a ese evento. Entonces, démosle una probabilidad, bueno, no tan alta, pero demos una probabilidad mayor que cero, por ejemplo, de un 20%, algo así. Entonces, ¡pum!, lanzan un valor de probabilidad para eso. Ese es el modelo subjetivo. Pues, mire que en realidad se entrega un valor de probabilidad, pero no es una cosa así arbitraria porque a mí me da la gana, sino porque se conoce del fenómeno, se conoce de la situación, y a partir de ese conocimiento que tenemos y del análisis que hacemos y de la situación, pues entregamos un valor. Eso lo usan bastante, por ejemplo, en economía, los economistas, las personas que son expertas en eso, en cuestiones de negocio y eso. Entonces, hay personas expertas que las entrevistan y les preguntan, bueno, ¿cómo ve la situación, por ejemplo, económica de Colombia en los próximos 5 años? Y cosas de ese estilo. Entonces ellos echan mano de ese análisis de la situación, aunque también ahí usan datos históricos, ¿sí? Usan datos históricos también, pero muchas de esas cosas, hay muchos indicadores y cosas que más bien son cuestiones subjetivas que los expertos entregan un valor de probabilidad. ¿Listo? Ese modelo nosotros en este curso no lo vamos a usar casi porque se nos formaría un caos, porque todas las probabilidades que se dan ahí podrían ser válidas, ¿no? Porque tú tienes unos argumentos para defender tu valor. Por eso nosotros vamos a usar el de frecuencia relativa, que no tiene discusión. Ahí están los datos, calcule y listo. O el que viene ahora, que es el modelo clásico. El modelo clásico se llama clásico porque es el primero que surgió. Antiguo, clásico. Y surgió en los juegos de azar, que es el caldo de cultivo de estas teorías de probabilidad y estas cosas. Los juegos de azar. O sea, la probabilidad, la teoría de probabilidad nació ahí en los juegos de azar. De gente que se preguntaba, bueno, ¿cómo analizar este juego de tal manera, por ejemplo, que siempre se pueda ganar alguna cosa? Entonces, ahí empezó a surgir toda esa teoría de probabilidad. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el modelo? Mire, bueno, ejemplos de situaciones donde podríamos utilizar el modelo clásico. Dice, se lanzan 3 monedas. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente 2 caras? ¿Listo? Eso es un ejemplo de modelo clásico. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar un as en un mazo de 52 cartas si está bien revueltica y lo saco al azar? Problema de modelo clásico. Dice, si se lanzan 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados sea 7? Eso es un problema de modelo clásico. Mire que todos están relacionados con juegos de azar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el modelo clásico? Dice, la probabilidad de un evento es, dice, en este caso, bueno, mire lo que dice acá. Si un espacio muestral está formado por n resultados igualmente posibles, dice, la probabilidad de cada uno de ellos es 1 sobre n. Ejemplo, el caso del dado. Espacio muestral 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nadie me discute que a esos valores les podemos dar la misma probabilidad de salir. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo un dado legal
y nada me hace inclinar más por que salga un valor más que otro. Es un dado que es legal y todos tienen la misma posibilidad de salir. Eso es lo que está diciendo allá. Si este espacio muestral tiene 6 posibles resultados y le podemos asignar la misma probabilidad de salir a cada uno de ellos, entonces la probabilidad de cada uno de ellos, por ejemplo, la probabilidad de que me salga 1 es 1 sobre 6, donde 6 es el número de resultados posibles. ¿Ya? Eso es lo que dice el modelo clásico. Por ejemplo, si tienes el evento impar, que lo estamos viendo hace rato, 1, 3, 5. ¿Cuál es la probabilidad según el modelo clásico de este evento E1? El modelo clásico dice, sencillo, como todos tienen la misma posibilidad de salir y son 6, entonces contamos cuántos elementos hay en el evento sobre el número total de elementos en el espacio muestral. Eso te da 3 sobre 6, te da un medio, ¿no? Y entonces eso sería la probabilidad de un impar al lanzar un dado. Eso es, mire, eso es lo que dice acá. Número de casos que pertenecen al evento sobre número de casos posibles. Ojo, muchachos, cuando el espacio muestral tiene n resultados igualmente probables. Por eso es que este se da en los juegos de azar y esas cosas, que es donde se supone que los eventos son. Por ejemplo, cuando lanzas una moneda, tú no tienes problema en aceptar que cara y sello tienen la misma posibilidad. Hay 2 posibilidades, entonces la probabilidad de cada uno de ellos es 1 sobre 2. ¿Bien? Y lo mismo cuando lanzas 2 monedas, tienes 4 posibilidades, cara, sello, sello, cara, sello, sello. Entonces, como cada moneda tiene la misma probabilidad de salir, entonces son 4 igualmente probables, entonces cada uno tiene un cuarto. ¿Sí? Eso es lo que dice el modelo clásico. Por ejemplo, mire, ¿cuál es la probabilidad de que cuando tú revuelvas bien un mazo de cartas de 52 cartas, lo revuelves bien y sacas una carta al azar? ¿Cuál es la probabilidad de que sacar un as? Entonces es sencillo. ¿Cuántas as hay en el mazo sobre el total de posibilidades que tengo para sacar? Es decir, ¿cuántas de las cartas que tengo son favorables al evento sobre el número posible de selecciones que tengo? Pues si voy a sacar una sola, entonces tengo 4 a favor, que son esas que está viendo en pantalla. Son las 4 as que hay en el mazo de 52 cartas, de 52 posibles. Entonces la probabilidad de acuerdo con el modelo clásico, la probabilidad de sacar un as de un mazo de 52 cartas es 4 sobre 52. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de los 2 dados, ahí están todos los posibles resultados del lanzamiento de 2 dados. ¿Ya? Entonces, si te pregunta, ¿cuál es la probabilidad que al lanzar 2 dados, la suma de los resultados dé 7? Entonces, el modelo clásico te dice, fácil, tienes 36 posibles resultados. Ese número lo colocas debajo. 36. Y entonces ahora el modelo clásico te dice, bueno, de esos 36, cuenta cuántos son los que te dan 7. La suma de los resultados te da 7. Entonces mira que aquí tenemos, mire, este y este. Hay 6 posibles resultados. 6 posibles resultados de los 36, cuya suma te da 7. Entonces la probabilidad de que la suma de los resultados al lanzar 2 dados te dé 7, el modelo clásico la calcula como 7 sobre 36. Perdón, 6 sobre 36. Hay 6. 6 sobre 36. 6 sobre 36 es la probabilidad de que al lanzar 2 dados la suma de los punticos sea 7. De acuerdo con el modelo clásico. Entonces, vea la situación no se me olvide, ¿cuántas posibilidades tengo en total? Y cuántas de esas posibilidades son favorables al evento
que me están indagando, que me están preguntando. Bien. En el caso de las monedas, por ejemplo, si lanzas 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad de cada uno de esos resultados? Entonces, recuerden, lo contábamos allá. 2 por 2 por 2 igual a 8. Hay 8 posibles resultados cuando lanzas 3 monedas. Asumimos que las 3 monedas tienen igual probabilidad, un medio, un medio, un medio. Entonces, son igualmente probables los resultados. Entonces, como hay 8 resultados y son igualmente probables, entonces cada uno tiene probabilidad un octavo. Así, eso es lo que estamos diciendo aquí. Cada uno de esos resultados tiene probabilidad un octavo. Por ejemplo, si me preguntaran por este evento, mire, ¿cuál es la probabilidad de este evento? Que es exactamente 2 caras. Exactamente 2 caras. Entonces lo que hago es contar cuántos de los puntos, de los 8 puntos que tengo en ese espacio muestral, tienen exactamente 2 caras. Y son estos, vean. Entonces hay 3 que tienen 2 caras. O sea, hay 3 casos que le pertenecen a ese evento que me están preguntando. Tener exactamente 2 caras. Hay 3 puntos que cumplen con esa condición. ¿De cuántos posibles? De 8 posibles. Entonces el modelo clásico te dice, no, la probabilidad de ese evento es 3 sobre 8. Bien, muchachos, a propósito, vamos a ir dándole interpretaciones a ese 3 octavos. Miren, ¿qué significa que la probabilidad de este evento sea 3 octavos? Bueno, si le damos una interpretación como frecuencia relativa, recuerden que la frecuencia relativa también es una forma de calcular probabilidad. Entonces lo que nos dice ese 3 octavos es lo siguiente, mira, si tú pudieras repetir este experimento, de hecho lo vamos a hacer con el computador, vamos a simular un experimento de eso en el computador y vamos a poner el computador a repetir ese experimento muchas veces. Es decir, vamos a poner a R o a Python a lanzar monedas a la lata ahí, a lanzar 3 monedas y a contar cuántas caras me salen. Y entonces, suponte que repito eso muchas veces, digamos que lo repito 800 veces para que sea compatible con este 8 y podamos sacar la cuenta fácilmente. Entonces, digamos que yo repito ese experimento 800 veces de lanzar 3 monedas. ¿Listo? Y contar el número de caras. Entonces, de esas 800 veces que yo hago el experimento, lo que me está diciendo este resultado es que espero 3 octavos de las veces me salgan exactamente 2 caras. Eso significa que si son 800, 3 octavos de 800 es 300. Es decir, que al yo repetir ese experimento 800 veces, de acuerdo con esta probabilidad que me está dando este modelo, lo que me está diciendo es, de 800 veces que lancen la moneda, las 3 monedas, la esperas 300 veces que te aparezca este evento. 300 veces de 800, o sea, 3 octavos. 300 sobre 800. 3 octavos. Ese sería el número esperado de veces que yo observe este evento en esa repetición del experimento. Se llama una interpretación de frecuencia relativa de esa probabilidad. Bien, para que estos números no nos parezcan cosas extrañas, ¿no? Ya le vamos a ir dando, le vamos a ir dando uso a eso en ese sentido. Bueno, si yo hago este experimento bajo estas condiciones, entonces este modelo me dice que yo debería observar exactamente 2 caras, 3 octavos de las veces. Entonces, lo que uno hace en estadística, ¿por qué estamos viendo probabilidad? Porque más adelante vamos a coger datos que resultan de experimentos y lo vamos a confrontar contra los modelos que están detrás de ese experimento
Y uno puede decir, mire, estos datos están de acuerdo con el modelo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el modelo me dice que si yo hago este experimento de lanzar 3 monedas y contar el número de caras, debería experimentar unas 300 veces 2 caras exactamente en 800 lanzamientos. ¿Listo? Y si estoy observando un número de aproximado a 300, está de acuerdo con lo que dice los datos de la vida real, está de acuerdo con lo que dice el modelo, con lo que dice la teoría, ¿sí? Y ahí puedo tomar una decisión, no, las monedas son legales o el casino me está jugando bien. Pero si yo veo mucha discrepancia entre la realidad del experimento y lo que dice la teoría detrás del experimento, entonces empiezo a sospechar, aquí debe haber algo malo. Por lo tanto, saco mi casa y no juego más. Por ejemplo, tomas una decisión. Recuerde que la estadística es una herramienta para toma de decisiones. Lo veíamos en las primeras clases, ¿no? Toma de decisión. Bien. Bueno, mire, aquí le hago una advertencia. Dice que en el experimento del ejemplo 1-2, que es el del ingeniero que va cada 10 minutos y selecciona una botella y la prueba y ¿cómo es que si examina si está buena, continúa, si no está buena, para el experimento? Ahí no aplica el modelo clásico, ¿oyeron? Ahí no aplica el modelo clásico. ¿Por qué? Porque en esos casos, esos eventos no son igualmente probables. Ya veremos cómo se calculan esas probabilidades y ahí en ese caso, entre otras cosas, no pueden ser iguales las probabilidades porque mire que es un número infinito. Es un número infinito de posibles resultados. Recuerda que el espacio muestral es infinito, ¿no? Es infinito contable. Entonces, ¿cómo tú le das una probabilidad igual a todo el mundo a un número infinito de valores? Le das una probabilidad igual y de tal manera que se mantenga, porque hay una cosa que debe cumplirse acá, que se me había olvidado decirles, hacerles énfasis en eso, es, mire, el modelo de frecuencia relativa te dice, cuenta el número de veces que ha ocurrido en el pasado sobre el número total de veces que se ha hecho el experimento. Entonces, mire, en el mejor de los casos, el evento ha ocurrido todas las veces en que se hace el experimento y eso te daría 1. Y en el peor de los casos, el evento nunca ha ocurrido, eso te daría 0. Total es que el modelo de frecuencia relativa hace que la probabilidad sea un número entre 0 y 1. Mínimo 0, máximo 1. Lo mismo el modelo clásico. ¿Por qué? Porque el modelo clásico es cuántos están en el evento sobre el número total de casos posibles. Entonces, en el mejor de los casos, todos los casos están en el evento, que eso daría igual arriba y abajo, daría 1. En el peor de los casos es el evento vacío, daría 0. 0 sobre cualquier cosa es 0. Y ahí la probabilidad es un valor entre 0 y 1. Entonces, vaya teniendo en cuenta eso. Las probabilidades son valores entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, mire que en este caso, tengo un número infinito de resultados de un experimento. No pueden tener la misma probabilidad, porque si es la misma probabilidad para todos, al multiplicar eso por infinito, eso se te va para infinito. Y recuerde que una probabilidad debe estar acotada para cualquier evento, debe ser un valor menor que 1. Entonces, en este caso no aplica porque los puntos esos no van a tener la misma probabilidad. Ya vamos a ver más adelantico cómo se calculan esas probabilidades para esos resultados de ese experimento. Bien. Bueno, mire, en general, muchachos, si tú tienes un evento cualquiera entonces, un evento cualquiera la probabilidad de ese evento se calcula como la suma de las probabilidades de los elementos que están en el evento. ¿Sí? La probabilidad de es igual a la suma de las probabilidades de los resultados de Vamos a ver un ejemplo, mire. Dice así,
Dice, un fabricante somete un nuevo diseño de evaluación por parte de dos clientes, los cuales deciden de manera independiente si les gusta o no. Es decir, yo soy el fabricante de estos lápices. Entonces yo, antes de sacar este lápiz al mercado como fabricante, yo lo someto a la evaluación de los clientes y le digo, oye, ¿te gusta el diseño? ¿Te parece bonito? ¿No te parece? ¿Qué tal? Entonces eso en realidad lo hacen así. Claro, no lo hacen solo con dos clientes. Esto es una cosa simplificada, pero esa es la idea. Se seleccionan unos clientes y se les muestra los prototipos, los prototipos y el cliente mira y dice, yo como usuario, no, me parece muy gordo, no sé, no me gusta. Bueno, y otro cliente puede decir, no, chévere, me gusta, chévere, me gusta. Entonces, aquí vamos a asumir que lo están haciendo con dos clientes. Entonces, ¿qué puede pasar con los clientes? Bueno, miren que lo que dice acá, con base en datos históricos, se tiene esta tabla. O sea, esta tabla es una tabla de frecuencia relativa. Miren que ahí está dando datos históricos. Entonces, dice, el cliente 1 aprobó el diseño y el cliente 2 también. Es decir, los dos clientes aprueban el diseño. Eso dice, de acuerdo con los históricos, recuerden que esos son históricos, eso pasa el 4% de las veces. O sea, que los dos clientes aprueban enseguida. Otra situación que puede ocurrir es que el primer cliente, uy, sí, me gusta, chévere, sí, aprobado. Y el otro dice, no, está feo, no me gusta, cámbiale esto, no me gustó por esto y esto y esto, listo. Dice que eso ocurre el 16% de las veces. La otra situación es que el primer cliente no apruebe, no me gustó tal, el primer cliente no, pero el segundo le encantó y lo aprobó. Eso también ocurre el 16% de las veces. Y por último, la otra situación que puede ocurrir es que a ninguno de los dos clientes le guste el diseño. Le guste, y eso dice que por datos históricos ocurre el 64% de las veces. Mire que estos son valores entre 0 y 1 y si tú lo sumas, nota que suma 1. O sea que aquí tenemos todo el espacio muestral, todos los posibles resultados de ese experimento. Bien, entonces mire lo que, para ilustrar eso de cómo es que es eso que dice arriba de la definición esa. La probabilidad de un evento E no es más que la suma de las probabilidades de los resultados en E. Entonces, mire, si te preguntaran, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que al menos un cliente apruebe el diseño? Al menos uno apruebe. Al menos uno apruebe. Entonces, simplemente lo que tenemos que mirar es que aquí al menos uno aprueba. Aquí en el primero, en la primera situación al menos uno aprueba. En la segunda situación al menos uno aprueba. Y en la tercera situación al menos uno aprueba. En la cuarta situación ninguno aprobó. O sea que al menos uno aprueba está conformado por estos tres eventos simples del experimento. Entonces lo que dice ahí arriba es, mira, la probabilidad de ese evento, al menos uno aprueba, no es más que la suma de las probabilidades de estos acá. O sea, sería 0.36. Sí, 0.36. ¿Sí? Es 0.04, que es la probabilidad del primero, 0.16 a 0.36. Bien. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo cliente apruebe el diseño? El segundo cliente. No me importa lo que pasó con el primer cliente. ¿Dónde el segundo cliente aprueba? Mire, aquí aprobó el segundo cliente y aquí lo aprobó. No me importa lo que pasó acá. Es que el segundo cliente apruebe. Aquí y acá. Aquí y acá. Entonces dice, la probabilidad de este evento de que el segundo cliente apruebe es la suma, aquí. Este más este. La suma de las probabilidades de los puntos que están en el evento. En este caso nos da 0.20, mire, 0.04, 0.10. Eso es lo que dice allá. Es decir, si tú tienes un evento, conoces las probabilidades de cada punto del evento, entonces tú conoces la probabilidad del evento simplemente sumando las probabilidades. Eso es lo que dice esa definición. Mire, vamos a recordar cositas aquí. Se llaman axiomas de probabilidad. En algunos textos aparece como propiedades elementales de la probabilidad. Una cosa elemental. Bueno, aquí no se ve tan elemental. No, pero lo voy a poner más elemental aquí. Mire.
Primera cosa de la probabilidad que usted debe tener en cuenta, mire. Una probabilidad para cualquier evento E en un espacio muestral S, la probabilidad de E debe ser un número entre 0 y 1. Un número entre 0 y 1. Bien, primera cosa. Segunda cosa, segundo axioma. Muchachos, esto no necesita demostración. Por eso se llaman axiomas. Los axiomas no necesitan demostración. Se asumen como verdaderos. En estas teorías se ponen unos axiomas y axiomas con definiciones y a partir de ahí se construye toda una teoría. Los teoremas se demuestran, los axiomas no. Los axiomas se asumen como ciertos. Entonces, primer axioma, para cualquier evento E, la probabilidad debe ser un número entre 0 y 1. Segundo axioma, la probabilidad de todo el espacio muestral es 1. Le llaman el evento seguro. Claro, tiene sentido. Si tú haces un experimento, es seguro que el resultado de ese experimento te cae en el espacio muestral del experimento. Si no te cae en el espacio muestral del experimento, entonces no es el espacio muestral del experimento. Porque por definición el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento. De tal manera que si yo hago el experimento, ese resultado debe caer en su espacio muestral. O sea, es seguro que va a ser un elemento del espacio muestral. Eso es probabilidad 1. Y la otra, muchachos, lo voy a simplificar un poquito para que no parezca así tan terrorífico. Miren, lo voy a poner con dos eventos apenas. Lo que dice este último axioma es lo siguiente. Miren, si tú tienes un evento 1 y tienes un evento 2 con una condición, que la intersección de ellos E1 interceptado con E2, aunque es lo mismo, de E2 interceptado con E1 interceptado con E2. Si esa intersección te da vacío, o sea, dos eventos de un espacio muestral excluyente, recuerden, eso lo definimos allá, eso se llaman eventos excluyentes. Dice el axioma 3 que si eso se verifica, si eso se cumple, entonces tienes una fórmula para calcular la probabilidad de la unión de ellos dos. Y simplemente es la suma de las probabilidades. Entonces, ojo, dos eventos de un espacio muestral excluyentes. La probabilidad de la unión de ellos es la suma de las probabilidades de ellos. ¿Sí? Muchachos, se cumple para 3 también. Es decir, si tiene E1, E2 y E3 con una condición. E1 interceptado con E2, vacío. E2 interceptado con E3, vacío. E1 interceptado con E3, vacío. Si eso se cumple, la probabilidad de la unión de los tres es la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. Ojo, tienen que ser excluyentes para que la probabilidad de la unión la calcule sumando las probabilidades. Eso es lo que dice el tercer axioma. ¿Bien? Consecuencia de estos axiomas, y ahí dejamos por hoy. Mire, la probabilidad de vacío es 0. Y usted, uy, eso es obvio. No, bueno, no es tan obvio. Hay que demostrarlo. Eso ya es un resultado de los axiomas. ¿Listo? Vamos a ver cómo demostramos eso usando los axiomas para enseguida repasar los axiomas. Mire, la probabilidad de vacío es 0. ¿Cómo lo hacemos? Mire, recuerde una cosa. Aquí tenemos que recordar cosas de teoría de conjuntos. Recordemos que vacío unido con cualquier conjunto, ¿qué da? El mismo conjunto. O sea, si tú unes a vacío con un conjunto A, eso te da el conjunto A. Y otra cosa,
si tú coges a vacío y le lo interceptas con cualquier conjunto A, eso te da vacío. En particular, si A es S, recuerde que uno le enseñan en teoría de conjunto que vacío es subconjunto de todo conjunto. Por lo tanto, vacío es un evento. Por eso tiene sentido calcular la probabilidad de vacío. Vacío es un evento. Entonces, mire, vacío unido con el espacio muestral es el espacio muestral. Por esta propiedad. Entonces, lo que estoy aplicando, esta propiedad, en este caso, A siendo el espacio muestral. Vacío interceptado con el espacio muestral es vacío. ¿Sí? A eso está claro. Entonces, miren lo que pasa aquí. Tienes dos conjuntos. ¿Cuáles son? Vacío y el espacio muestral, cuya unión te da todo el espacio muestral. Y ellos son excluyentes, es decir, la intersección de ellos es vacío. Entonces, el tercer axioma te dice. El tercer axioma te dice la probabilidad de la unión. La probabilidad de vacío unido S es igual, como vacío y S son excluyentes porque su intersección es vacía. Entonces el tercer axioma dice, si tienes dos conjuntos que son excluyentes, la probabilidad de la unión de ellas es la suma de ellos, es la suma de las probabilidades. ¿Sí? Pero otra cosa que la voy a escribir para acá, mire. ¿Qué es vacío unido a S? Es ese, lo que dije acá. O sea que esto es la probabilidad de S. La probabilidad de S es la misma probabilidad de vacío unido a S, porque vacío unido a S es S. Y esto por el tercer axioma, como vacío y S son excluyentes, la intersección es vacía, entonces esta es la probabilidad, vamos a ponerlo con rojo, esta es la probabilidad de vacío más la probabilidad de S. Pero muchachos, recuerden que el primer axioma, el segundo axioma me dice que la probabilidad de S es 1. O sea, aquí me queda esta ecuación, mire. Probabilidad de S 1 igual a probabilidad de vacío, que es la que ando buscando, más la probabilidad de S, que es 1. O sea que 1 es igual a la probabilidad de vacío más 1. Despéjeme de ahí probabilidad de vacío. Y eso da 0. Entonces, mire cómo he usado los axiomas de probabilidad para demostrar que la probabilidad de vacío tiene que ser necesariamente 0. Mire, y esta sí que la vamos a usar. La segunda propiedad de esta. Sí que la vamos a usar. Se llama la probabilidad del complemento. Probabilidad del complemento. Voy a abrir una página aquí. Y la idea es esta, mire. Tengo un espacio muestral. Tengo un espacio muestral. Aquí. Tengo un espacio muestral. Y tengo un conjunto A le llamamos conjunto A y recuerde definición del complemento. El espacio muestral S es el universo, ¿no? El universo. El complemento de A es todo aquello que está dentro del universo pero que está fuera de A. Esto que está aquí por fuera. Esto es el complemento de A.
Por definición, ojo, aquí rayé A también. No, así. Por definición, el complemento de A son todos aquellos elementos que están en S, pero que no están en A. ¿Sí? O sea, cuando decimos, que X pertenece a A complemento, o así se simboliza, hay varias formas de simbolizarlo. Mire, usted lo puede encontrar así, A con una tilde, puede ser así, A con una raya encima, o puede ser así, A con una C arriba. Eso es para simbolizar A complemento. Entonces, mire, X pertenece a A complemento sí, solo sí. X pertenece al espacio muestral y X no pertenece a A. ¿Sí? X no pertenece a A. Eso implica que A, esta propiedad, mire, que A A interceptado con su complemento, esto es vacío. O sea, no puede haber un elemento que esté en A y al mismo tiempo esté en su complemento. No puede ser, por la misma definición de complemento. Un elemento que esté en A no puede estar en su complemento, no, al mismo tiempo. O está en A o está en el complemento. Listo. Y otra cosa importante que uno puede deducir gráficamente por el diagrama es que cuando tú coges a A y lo unes con el complemento de A, eso te da todo el universo. O sea, A y su complemento, la reunión de ellos es el universal. Claro. Recuerde que otra forma que uno le dicen de definición de complemento, dice que el complemento de A son todos aquellos elementos que le faltan a A para ser el universal. Entonces, la unión de A con su complemento te da el universal. De tal manera que, muchachos, recuerde que me está interesando una fórmula para hallar la probabilidad del complemento de A, conociendo la probabilidad de A. Entonces, mire esto, vea. Mire esto. Voy a empezar aquí por la probabilidad de A unido con A complemento. Me voy a echar para atrásito un poquito. Recuerde que A unido con A complemento es S. Y que por lo tanto esto es 1. O sea que partimos de 1. 1 es la probabilidad de S, pero S es A unido con su complemento. Pero como A y su complemento son excluyentes, entonces el tercer axioma. Ahora, esto de que 1 es probabilidad de S es el segundo axioma. Que 1 es probabilidad de S es el segundo axioma. Y aquí, bueno, aquí lo que estoy usando es teoría de conjuntos, que S es igual a A unido con su complemento para cualquier A. Y que por lo tanto aquí la probabilidad de A unido con A complemento, como A y A complemento son excluyentes, el tercer axioma me dice que esto es la suma de las probabilidades. ¿Listo? Mire, ahí está, ahí está. 1 es igual a probabilidad de A más probabilidad de A complemento. De ahí despéjeme la que necesite. La probabilidad del complemento de A es igual a 1 menos la probabilidad de A, o si al contrario, si tienes la probabilidad de A, puedes calcular la probabilidad, si tienes la probabilidad del complemento, puedes calcular la probabilidad de A como 1 menos la probabilidad de su complemento. Muchachos, eso tiene unas implicaciones. Por ejemplo, si tú conoces la probabilidad de ser hombre, como ser hombre y ser mujer son complementarios, si conoces la probabilidad de hombre, entonces puedes conocer la probabilidad de mujer como 1 menos la probabilidad de hombre. Si conoces la probabilidad de un impar, entonces puedes conocer la probabilidad de un par, porque par e impar, por ejemplo, en el caso de los dados, son eventos complementarios.
Es decir, si conoces la probabilidad del complemento, conoces la de A y al contrario. Por ejemplo, si conoces la probabilidad de que esté bueno, puedes conocer la probabilidad de que esté malo, porque estar bueno y estar malo son eventos excluyentes y son complementarios. Son eventos complementarios. O está bueno o está malo y los dos te dan todo el universo. Esa es la aplicación que se le da acá. Si conoces la probabilidad de menor o igual que 4, puedes conocer la probabilidad de mayor que 4, porque menor o igual que 4 con mayor que 4 son conjuntos complementarios. Eso sí que lo vamos a estar usando constantemente, y lo saca uno de problemas. ¿Sí? Porque recordar esa propiedad. Bueno, muchachos, mire, aquí vamos a que usted nos recuerde, no se venga a la próxima clase sin repasar el concepto de unión, el concepto de intersección, por favor. Concepto de unión y concepto de intersección. Ya ahí más o menos le hablé algo del concepto de complemento, ¿no? Véngase con eso. Oiga, yo creo que ahí está bien por hoy. La próxima clase arrancamos acá en regla de multiplicación y creo que la próxima clase terminamos este capítulo 2. Oiga, ¿cómo les ha ido con el taller? Cuéntenme, a ver, voy a detener la grabación ya y no...